Bueno, ahí está justamente el anuncio del jefe de personal de la municipalidad. Ha restringido las actividades presenciales. Bueno, está en nuestros estudios el economista Germán Camacho Vitón, que para nosotros siempre es un gusto, y una escuela, un aprendizaje. Y hablando de escuela, vamos a tocar un tema importante, economista, dentro de la coyuntura política. Primero quiero dar la bienvenida y gracias por su disposición de siempre compartir con nosotros. Bienvenido al programa. No, al contrario, gracias por la invitación. Gracias. A ustedes. Hablando de escuela, se cuestiona, ahora lo dicho por el mandatario de la República, Pedro Castillo, que está haciendo escuela en el gobierno. Nunca, bueno, nadie lo ha preparado para ser presidente. ¿Alguien estuvo preparado en el país durante estos 200 años de independencia para ser presidente en nuestro país? Parece que ninguno de los presidentes que han estado en el poder han estado preparados para gobernar nuestro país, porque somos un país subdesarrollado, que estamos en el atraso, disponiendo de la cantidad de recursos naturales y de personal eficiente, inteligente como somos los peruanos. ¿Qué ha pasado? Malos gobernantes, ¿no? que a lo mejor se prepararon en alguna institución, como en el caso, por ejemplo, de Alan García. A raíz de las declaraciones del presidente Castillo, acaban de decir que a García lo enviaron a Europa para que se prepare para presidente. Pero se ve que lo prepararon mal, porque su primer gobierno fue un desastre. Ajá. El primer gobierno con la hiperinflación, la deuda externa y prácticamente un país sin ninguna clase de reserva internacional, nos dejó en la ruina. Entonces, ¿qué preparación tuvo? ¿Cómo tomamos entonces la frase dicho por el presidente Castillo que nadie lo ha preparado para ser presidente? Lo está asumiendo en el hecho, ¿no? In situ, en el momento. Claro, ahí más bien el presidente Castillo está dando muestras de una humildad, de una sinceridad consigo mismo. Pues no me he preparado, no he recibido una orientación especial, pero como le digo, profesor, ningún presidente que nos ha gobernado ha estado preparado. Yo recuerdo cuando llegó al poder Fujimori. Yo lo conocí a Fujimori porque fue mi profesor de cálculo diferencial e integral en la universidad. Él era profesor nombrado en La Molina de ese curso. Yo lo conocía y bueno, seguí con detalle toda su campaña, pero cuando ganó el chino no sabía dónde estaba parado. El plan de gobierno le hicieron los del consenso de Washington. Y el debate en el que le ganó efectivamente a Vargas Llosa, lo prepararon gente de izquierda. ¿Aprendió a ser presidente, no? Aprendió a ser presidente, pero mal presidente, pero no, porque el Perú quedó, ¿cómo se llama?, totalmente desprotegido, sobre todo en cuanto al sector público. Privatizó todas nuestras empresas públicas y de ahí nos ha quitado muchos recursos. Ajá. Hoy, por ejemplo, con este dicho por el mandatario, se están cogiendo. ¿Qué se pretende con todo lo que se va siguiendo? Cada palabra, cada frase, cada acto del mandatario y cada dicho se convierte obviamente en reacciones de la gente, pero no para bien, muchas veces tratando de ponerle zancadillas para frenar, para tumbarlo en todo caso. Y no solamente la derecha quiere vacar al presidente Castillo, la derecha quiere castigar al pueblo peruano por haber elegido Castillo, porque eso, por ejemplo, de la subida del dólar, es una actitud perversa, tendenciosa. A través de la subida del dólar que pretendieron, que les ha fracasado, querían devaluar el sol peruano, querían generar inflación y querían generar malestar en toda la población. Eso de la subida del dólar ha sido estratégicamente planificado, pero no les ha resultado y el dólar ahorita prácticamente está al precio del mes de abril del año pasado, fecha en que empezó la subida del dólar porque ganó en primera vuelta Pedro Castillo. ¿Cómo ve en estos momentos la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Cómo se puede, qué lectura podemos darle políticamente? Bueno, el problema del Parlamento es que ellos siempre actúan defendiendo intereses de grupo.
no actúan defendiendo el interés nacional. O el tema de Repsol, por ejemplo. El tema de Repsol, por ejemplo. Del derrame de petróleo que se ha generado recientemente. Pero el culpable del problema de Repsol es Alberto Fujimori, que privatizó Repsol. Él es el culpable. ¿Eso cómo lo podemos vincular con lo que pasó ahora? Es que la empresa privada, lo curioso es que Repsol ha cometido este daño contra el Perú. Ahora, eso va a tener un costo. Y de acuerdo a lo que ha venido sucediendo con catástrofes similares... Se ha querido minimizar el hecho. Sí, ¿no? Claro. Muchas no las han publicitado, pero han sucedido en la selva, por ejemplo, muchos derrames de petróleo. Ahora, cuando ellos arreglan ese daño, el Estado les tiene que pagar por haber hecho el arreglo de ese daño, y no puede ser. Ellos causaron el daño, ellos tienen que financiar la recuperación, la reparación de esos daños, y no esperar que el gobierno les esté devolviendo el dinero. Ya, pero el Estado, ¿cómo tiene que actuar en este caso de inmediato? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ahí lo que queda, para ser sinceros, es simplemente sacar a Repsol, renegociar, de repente con otra empresa privada que ofrezca mejores garantías, en mejores condiciones, o que Repsol pase a ser parte de Petroperú, que sería entonces parte de una empresa pública, y como toda empresa pública, sería de todos los peruanos. Ajá. Por ahí más o menos iría claro, un esa poco es la única solución, porque cuando privatizó Petroperú en 1996-94, Fujimori quiso privatizar también, privatizó los pozos de petróleo, privatizó la Pampilla y quiso privatizar la refinería de Talara. Felizmente los talareños se opusieron heroicamente y por eso no se privatizó. Si no, se hubiera privatizado todo. Y las petroleras hicieron un negocio formidable, porque el precio del petróleo empezó a subir de tal manera que el Perú ha perdido muchísimo en cuanto a renta petrolera, que es un término técnico que se utiliza para indicar las ganancias de las petroleras. Ajá. Hay un tema ahorita, por ejemplo, social, que posiblemente no se conozca mucho, pero que ya están in situ, el tema de las mineras en Hualgayoc, por ejemplo, que están esperando que una comisión de alto nivel, inclusive están pidiendo la presencia del mandatario de la República, para poder ver qué es lo que está pasando con el tema de las minas, ¿no? Claro, el problema de la minería es que no respeta el medio ambiente. Siempre actúan en contra de la población y en contra del medio ambiente. Claro, ahora no tanto, ¿no? Pero contra el abuso de las mineras, por ejemplo, protestó Ciro Alegría. En el mundo es ancho y ajeno, hay una protesta valiente, honesta, de Ciro Alegría, porque vino la minera, desalojó a los comuneros de su territorio y se apoderó de esa zona. Otro que denunció los abusos de las mineras fue el autor de Redoble por Rancas, Manuel Escorza, ¿no? Resulta que el Acero de Paz Copper Corporation, que opera en el centro todavía, un día cercó miles de hectáreas por donde siempre transitaban los comuneros de la zona, y un día querían pasar y no podían porque propiedad privada y habían cercado. Y esos eran terrenos comunales. Siempre han estado acostumbrados a perpetrar abusos contra el pueblo humilde e indefenso. Y ahí quisiera aprovecho para rendirle un homenaje a Genaro Ledesma, porque en la novela, basada en hechos reales, los campesinos no fueron atendidos por ninguna de las autoridades y en última instancia llegan a la municipalidad. ¿Y quién era el alcalde de la municipalidad? Genaro Ledesma Izquieta, y él es el único que les apoya. Pero cuando se dan cuenta que está apoyando a los comuneros, le subieron las tarifas de luz, le cortaron el agua, porque ellos tienen eso, ¿no? Entonces, bueno, han habido protestas de los abusos que han perpetrado. La contaminación, por ejemplo,
que también relata César Vallejo en Tungsteno, con las minas. Lo que pasa es que no se difunde y lamentablemente los profesores que debían enseñar eso a sus alumnos no lo hacen, ¿no? Ya eso yo lo sé porque ya he leído aparte las novelas y todo eso. Hay un contexto bastante complicado también, la currícula educativa, pero bueno, ¿cómo miramos, cómo analizamos ahorita en este momento el tema económico, político, social en el país? Estamos empezando un nuevo año, obviamente, y el país espera cambios, los peruanos esperamos estabilidad económica, estabilidad laboral, si se quiere, que se está viviendo, obviamente, en estos tiempos. Claro, o sea, estabilidad económica no han habido en estos 6 últimos meses, porque la derecha ha provocado la inestabilidad, ¿no? El tema del dólar, por ejemplo, esa ha sido una medida para generar inestabilidad. Pero los resultados de estos últimos, del año 2021 han sido favorables para el país, de acuerdo a lo que informa el ministro de Economía, ¿no? Ha bajado el déficit presupuestal a la mitad, del 6% prácticamente al 3%. Somos el país en Latinoamérica que menos inflación tiene. Argentina, por ejemplo, tiene una inflación del 50%. El Perú solamente ha llegado a 5%. Pero ya eso es producto de la pandemia y todas las medidas que se han tenido que dictar para proteger la salud, pero que han actuado en contra de la producción, ¿no? Entonces, reservas internacionales hay, por eso es que no han podido, como pretendían, elevar el precio del dólar de 3.70 que se encontraba en abril del año pasado a 6 soles como lo anunció o quería el presidente, el candidato López Aliaga, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay reservas. Y por ejemplo, no subió mucho el dólar porque el Banco Central, que maneja reservas, las reservas internacionales, cuando está subiendo el dólar ya en exceso, los bancos centrales del mundo aplican lo que se llama open market, mercado abierto, operaciones de mercado abierto. ¿En qué consiste? Para que no suba mucho, sacan miles de dólares a vender a un precio más bajo y hacen que el precio se detenga. Eso es lo que ha hecho. Económica. Claro, eso tiene que utilizarse con moderación, porque tampoco puede vender todas las reservas. Ajá. ¿Se da cuenta? Correctísimo. Muy bien, le agradecemos por estar aquí. Hay mucho que hablar en temas de política, pero el tiempo es bastante corto. Sí, yo entiendo. Estaremos hay que analizar, por ejemplo, se vienen las elecciones ya municipales y regionales, que también tienen mucha influencia político, social en el país, pero de cara siempre mirando a lo que está haciendo el gobierno de Pedro Castillo en los últimos años, en los últimos meses, perdón. Muy amable por estar con nosotros aquí. Yo, profesor. Gracias a usted. Le agradezco infinitamente. Estaremos en otro momento. Le pido que se quede conmigo. Nos vamos a una pequeñísima pausa porque luego estaremos también con el doctor Wilmer Fernández Estela conversando sobre este centro de conciliación Fe Sin Tribunales que ya empezó a funcionar desde hace algún tiempo en nuestra ciudad de Chota. Volvemos.